Muy bien, seguimos en este programa que demos en llamar En Dónde Estamos por CX30 Radio Nacional, 1130 AM, radionacional.com.uy, en Facebook, ahora mismo En Dónde Estamos. Cierro este tema con esta lectura corta del Observador, porque realmente, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Y calienta, ¿viste? La verdad que calienta. Y calienta y a mí me preocupa que esto siga así en este país. El puerto de Montevideo cumplió este miércoles 2 días de actividad sin actividad, perdón, tras el paro de 72 horas dispuesto por el Sindicato de Trabajadores Portuarios, SUPRA, que se extiende hasta este jueves. La medida sindical significa un fuerte golpe para el comercio y la economía del país y también puede afectar mercados, claro. Como informó el Observador, 2 buques que tenían previsto prestar servicios en Terminal Cuenca del Plata, propiedad mayoritaria de la multinacional belga Qatar Naty, cancelaron su escala en Montevideo. Según informó la empresa este miércoles, la operativa de ambos buques incluía 3.400 contenedores, 1.600 que no ingresaron al país y 1.800 que no pudieron salir y que permanecen en precisamente TCP, la Terminal Cuenca del Plata. El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo este miércoles varias reuniones con jerarcas para analizar la situación que el secretario de la presidencia Álvaro Delgado definió como un golpe al hígado de la economía. Y sí, no cabe duda que sí. La verdad que Uruguay no puede darse el lujo de perder días de exportaciones en el puerto, sobre todo con el conflicto que hay ya vinculado a la falta de contenedores. Qué tema, ¿eh? Está con nosotros el doctor Rubén Flores de Arquevicius para conversar con él acerca de otro tema también muy sensible para el país, la autonomía universitaria. ¿Qué es la autonomía de la Universidad de la República? ¿Autonomía de quiénes? ¿De qué poderes y en qué consiste ello? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, estimado Rubén. Buen día, Maximiliano, que se comunicó conmigo y como de costumbre. Y un fuerte abrazo a nuestra estimada audiencia. Nos encontramos muy bien, muy tranquilos, sabiendo que Wander está primero. Y eso Ah, es sí, importante. ¿es de Wander usted? No. No sabía que es de Wander. Puede ser, uno nunca sabe, ¿no? Pero sé que Wander está primero y tengo un amigo que es hincha de Wander. Ah, sí, Entonces, sí. entonces sé que Wander está primero. Es que Wander tiene muchos hinchas, vio que hay diseminados por todos lados, ¿no? Siempre uno Ah, tiene no un me amigo que jodas. es hincha de Wander o el amigo tiene un amigo que es hincha de Wander y dice, che, ¿de dónde salen tantos hinchas de Wander? ¿Se acuerda que Barré Puch era hincha de Wander? Peinado, el basquetbolista famoso, playmaker de la selección de básquetbol de Wander. Me acuerdo de Héctor Moraz, ¿se acuerda de Héctor Moraz, el conductor Sí, de claro, radio, claro, claro. conductor de automóviles? Hincha de Wander, Claro. wanderista. Bueno, Pedro Bordaberry, hincha de Wander, ¿no? Y Está tantos muy bien. otros. Es un cuadro importante, con una historia importante. Y bueno, la otra vez hablábamos de que venía jugando más o menos, y bueno, ahora parece que encauzó mejor su condición, y bueno, veremos qué sucede, ¿no? Más o menos. Pero puedo ser hincha de Wander, tal vez lo sea, no viene el caso. Esto es como, esto no me estoy comparando con este actor, pero ¿quién es Joe Black? Es decir, ¿de qué cuadro es hincha Mm. Rubén Flores de Arquevicius? Ah, claro, claro. Y bueno, que es distinguido, ¿eh? Mire que ser hincha de Wander queda bien el No, doctor Rubén no. Flores de Arquevicius. El Ah, tema, ¿sabe, el tema, sabe quién es hincha de Wander también? Yo no ¿quién? sé, bueno, yo lo digo, porque él me dijo que sí, que era, pero capaz que no le quiere. Pero creo que lo dijo sí al aire. El diputado Rodrigo Goñi, el Ah, doctor mirá, Goñi es hincha de Wander. mirá, ¿Vio? Ahí, mirá. ahí hay otra personalidad también vinculada al club. Está bien, está muy bien, Sí, está sí. muy bien. Y me alegro que así sea y bueno, y que siga creciendo la hinchada. Bueno, Sí. ayer se celebraron las elecciones universitarias. Sí. Eh, un hecho relevante porque significa y manifiesta en forma precisa y clara lo que es la autonomía de los centros de enseñanza. Mm, Eh, claro. y vamos a hablar de derecho, que es lo nuestro. Ujú. En primer lugar, usted sabe que tenemos un Estado central
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, especialmente, sin perjuicio de la Corte Electoral y otros órganos que son también del Estado central, aunque son órganos especiales, en tanto no dependen de estos órganos, de los poderes. Y a la vez tenemos la descentralización. La descentralización puede ser en razón de materia, de especialidad, OCE, UTE, ANTEL, son especializados, ANCAP, y después también tenemos la enseñanza, claramente, Universidad de la República, ANEP, y después tenemos la especialización por territorio, en materia territorial, que son los gobiernos de Estado. Bien. En los grados de especialización, en los más descentralizados de todas estas personas jurídicas, son los gobiernos departamentales. Claro. Que cuentan con una junta departamental y pueden legislar en determinada materia. Los demás entes de enseñanza, o los entes, por ejemplo, como UTE, etcétera, no legislan. Y a su vez, sacamos de los gobiernos departamentales, presentamos el tema como correspondía, y ahora vamos a los entes por especialización. Dentro de los entes, sacamos los gobiernos departamentales. Dentro de los entes por especialización, usted tiene los entes autónomos, que son más autónomos que los servicios descentralizados. Sí. Tiene los servicios descentralizados que son menos autónomos, con una serie de características que no voy a detallar. Sí. No voy a detallar porque si no, no. Es complejo, sí, es un tema técnico, sí. Es demasiado técnico, entonces no me puedo detener. En materia de recursos administrativos, etcétera, no me voy a detener, no tenemos tiempo, y no es una clase de facultad. Pero sí es importante que sepamos que están los servicios descentralizados, que son menos autónomos que los entes autónomos, y dentro de los entes autónomos tenemos entes más especializados, que son los de enseñanza. Es más descentralizada la Universidad de la República que UTE, que es un ente autónomo, que AFE, que es un ente autónomo, que ANCAP, que es un ente autónomo. ¿Y por qué es más descentralizada? Una de las características es por lo que sucedió ayer. Ayer se votaron nada menos que las personas que gobiernan. Sus autoridades. Claro. Las autoridades que gobiernan, que deciden dentro de la educación terciaria. Se votaron, y usted, sin embargo, no vota para designar los directores de UTE, de ANCAP, etc. Por eso, los entes autónomos comunes son menos autónomos que los entes de enseñanza. Hay otras características. Hay otras. Podemos detenernos ahí. Hay un aspecto que usted dio al pasar muy importante. Un aspecto no, una realidad de la descentralización del país. Usted nos explicó, está la descentralización por competencia o por la materia, que es el fuero de competencia de ese organismo del Estado, y está también la descentralización territorial. El ejemplo más claro de esa descentralización son los gobiernos departamentales, si no me equivoco. La reforma constitucional los plantea como gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. Vale decir que son gobiernos, incluso, ya no hablamos de intendencia, son gobiernos departamentales, es una autoridad, por algo hay elecciones departamentales paralelas a las elecciones nacionales, y además tiene la capacidad un gobierno departamental de hacer ley lo que plantee como normas de conducta para su población, ¿no? Es decir, tienen fuerza de ley. Excelente. Y voy a detener ahí. Excelente. ¿Por qué es importante eso? Porque usted cuenta en este momento con un gobierno central de centro, para decirlo así. No de centro-derecha, ¿eh? No, de centro. De centro, ¿sí? De centro. Unitario, ¿no? Un país unitario. Somos un país unitario. Somos un país unitario. Entonces, cuenta con un gobierno central que tiene una ideología política definida muy anchamente, muy rápidamente,
de centro Mm. y cuenta con gobiernos departamentales que son de izquierda. Claro. Montevideo es un gobierno departamental de izquierda que Mm. convive con un gobierno nacional de centro. Y Exacto. como usted dijo muy correctamente, son denominados por la Constitución gobiernos, Claro. porque gobiernan. Y eso se da específicamente por el hecho de lo que yo decía. Ujú. Tienen descentralización legislativa, Exacto. donde pueden crear sus normas con fuerza de ley Decretos con fuerza de ley, claro. en su jurisdicción, o Claro. sea, en el departamento. Exacto. ¿Sí? Y evidentemente eso es muy importante. Pero eso está fuera del tema de hoy, que lo podríamos Sí. hablar si usted quiere en otra En su oportunidad. momento lo podemos hablar ese tema, sí, porque yo Sí, creo sí, que ahí porque es hay muy un importante componente, entenderlo. hay como un componente de cierta federalización del país, No cierto tenga componente. dudas, no tenga dudas. Ujú. Tal vez debería haber más descentralización, pero es un tema discutible. Ujú. Por ejemplo, se ha La dado, autonomía financiera, por ejemplo. mayor autonomía financiera, Mm. crear determinados estímulos. Mm. Es una realidad Mm. que determinadas especialidades médicas no están en Mm. determinados lugares. Hace unos años atrás no había hematólogo en Melo, por Mm. ejemplo, Claro, con el cual yo tengo claro, mucha vinculación. Usted para ir a un hematólogo tenía que ir a 33 o venir a Montevideo, claro. 400 y pico de kilómetros. Y eso se da por una serie de características que tienen que Mm. ver con la descentralización. Bien. Pero eso es un tema que está en otro lugar. Ayer fueron las elecciones universitarias. El tema constitucionalmente está regulado, para aquellos que lo quieran ver, que es un minuto, Mm. está regulado a partir del artículo 202 de la Constitución, Ujú. que dice gruesamente, lo voy a leer cortado, la enseñanza pública superior, secundaria, etcétera, serán regidas por consejos directivos autónomos, Mm. por consejos directivos autónomos. El 203, en el párrafo segundo o el inciso segundo, dice: el Consejo Directivo de la Universidad de la República, lo menciona expresamente, no menciona NEP. La Constitución menciona claramente a la Universidad de la República, y al Mm. mencionarla, la constitucionaliza. La Claro, Universidad de la República es un organismo constitucional. Debe exacto, existir por la Constitución, claro. dice, y es una norma preceptiva, o sea, obligatoria. El Obligatoria, claro. Consejo, ¿eh? El Obligatoria, claro. Consejo, es obligatoria. El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran. Y los consejos de sus órganos serán electos. Escuche, Mm. serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley, en este caso, la ley 12.549 de 1958, Que es la ley orgánica de la universidad. que es la ley Eh, orgánica de la universidad. Pero y termino, y dejo que usted pregunte o agregue cosas tan interesantes como lo que dijo en los gobiernos departamentales, mm. pues central, son gobiernos. Sí, Gobierno de izquierda con un gobierno en Montevideo, sí, en Canelones, en sí. Salto, con un gobierno de centro nacional. Mm. Pero salgamos. Entonces, yo reitero, el Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que lo integran, que serán electos por docentes, estudiantes y egresados. La elección de ayer, más allá de que esté regulada por diversas normas, Mm. especialmente por la ley orgánica y otras que tienen que ver Mm. con la elecciones, es obligatoria. Exacto, exacto. Vamos a ese tema. Acá hay varios componentes, ¿no? Por un lado, la autonomía de la universidad se plantea desde la Constitución de la República, que establece preceptivamente
no solo que debe existir la universidad, sino de qué manera debe existir la universidad, cómo se tiene que conformar su gobierno. Interesante el aspecto gubernamental que plantea la ley orgánica de la universidad en consonancia con la Constitución, porque dice que su autoridad deberá ser elegida por las autoridades que elijan el cuerpo electoral en esos 3 órdenes electorales directos. Es decir, hay un mecanismo de democracia directa, el orden de los estudiantes, egresados y profesionales eligen a esos consejos que representan esos órdenes, es decir, el consejo de docentes, de egresados y de estudiantes, y esos consejos eligen las autoridades. Ahí hay democracia indirecta. Me recuerda un poquito el mecanismo de los Estados Unidos de colegios electorales, la elección directa primero, después se va al colegio electoral y el colegio electoral decide. Acá serían una especie de colegios electorales que deciden la autoridad mayor de la Universidad de la República, su rector y los decanos, ¿verdad? De cada universidad. Entonces vemos, autonomía por un lado. ¿Autonomía de qué? Autonomía del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Hay autonomía. Es un organismo que se gobierna a sí mismo, es autónomo. Y también hay otro concepto, democracia directa, indirecta. Y un tercer concepto. Hay autarquía, y estaría bueno explicarnos qué es la autarquía. No es lo mismo autonomía que autarquía. La autarquía es el No, gobierno propio, ¿no? Es un organismo o una institución que se autogobierna de modo prácticamente independiente. En este caso no es así. nosotros utilizamos muy poco en la doctrina, el concepto en la doctrina nacional, el concepto de autarquía. El concepto de autarquía, por ejemplo, es muy utilizado por la doctrina, por los docentes, por los investigadores, la doctrina. Sí, Por la doctrina argentina. sí. Esta forma de elección que usted decía, determina el cogobierno y es un elemento fundamental para la autonomía. Claro. Porque yo vuelvo a repetir, aquí, más allá de que esté bien, de que el gobierno sea de centro, de izquierda, de lo que sea, aquí fueron los estudiantes, son los estudiantes, los egresados y los docentes los que eligen las autoridades. Sí. Y no es el Poder Ejecutivo el que propone y el Senado dispone. Mm. O sea, que es como se eligen los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, UTE, OCE, lo que sea. Claro. Lo que yo no digo no digo que esté mal. O No, sea, no, es la realidad inclusive, institucional. esa es la realidad institucional, pero vamos a entendernos bien. Inclusive podría, es una cosa más complicada por una serie, por la elección misma, y por el hecho de que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces se eligen popularmente. Pero ¿qué pasa? Allí, al elegirse popularmente, por lo menos en algunos estados, se eligen popularmente, ¿qué pasa? La carrera judicial se politiza. Claro. Entonces, y eso puede determinar las decisiones. A la vez, los jueces son elegidos por el pueblo. Entonces, tiene ventajas y contras. Mm. Esto como todo en la vida. Acá, por ejemplo, si nosotros también se podría plantear que nosotros eligiéramos todos los directores de los centros autónomos, de los servicios descentralizados. Podríamos votar Claro, claro. el presidente de UTE y los demás integrantes del directorio. ¿Podríamos votar? Sí, podríamos. Mm. Podríamos. Sucede en parte en el BPS. Mm. Sí, Podríamos votar. sí. Ahora, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad de la votación de ayer Mm. da esa mayor autonomía, debería dar esa mayor autonomía de las organizaciones políticas, Mm. debería darla, y asimismo permite el cogobierno, porque gobierna especialmente los docentes, los egresados y también Mm. los estudiantes, dándoles Claro. participación en algo que a ellos les importa mucho, que es recibir la enseñanza. Vamos a detenernos en ese aspecto que es muy importante. Ese cogobierno
en lo que en la jerga universitaria se llaman los tres órdenes, ¿no? Sí, Hay tres señor. consejos, que es el que representa la masa de estudiantes, los estudiantes activos, digamos, que están matriculados y están en plena actividad, los egresados, es decir, los profesionales que egresaron de la Universidad de la República, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, y los docentes. Ese es el orden de los que están, como en su caso, ejerciendo la docencia. Además de ser profesionales egresados, tienen el rango docente, es decir, hicieron la carrera docente. Ese cogobierno está amparado por la ley orgánica y a su vez tiene un proceso electoral muy determinado. Esos consejos se eligen directamente por los que están representados. Los docentes, los egresados y los estudiantes se eligen a las autoridades de esos consejos, digamos, los integrantes. Y esos consejos se eligen las autoridades de la universidad. Bien, la universidad entonces es muy autónoma, se rige por sí misma en cuanto a sus estatutos internos, en cuanto, por ejemplo, a los planes de estudio, en cuanto a la didáctica y pedagogía de esos planes de estudio, en cuanto a las condiciones edilicias y patrimoniales de cada una de esas facultades, y en cuanto a la carrera docente también. Es decir, ahí el docente va subiendo sus grados docentes, va ascendiendo en su escala de calidad académica de acuerdo a conceptos netamente técnicos, es decir, pedagógicos. Ahí no hay autoridad nacional que ponga a dedo a tal docente o al otro, ¿no? Porque eso para que quede claro ante los que nos están siguiendo y escuchando. Ahora hay un tema ahí que es motivo, fue de muchos años de reparo, que es, bueno, todo muy lindo, la universidad, todo muy, muy, muy autónoma, todo bárbaro, sí, pero precisa guita del Estado, ¿no? Claro, ahí ese tema es muy importante porque, te lo mencionaba, la Universidad de la República, como todos los organismos del 220 de la Constitución, como le decimos nosotros, Mm, que no tienen ingresos propios, porque la universidad no tiene ingresos propios. El INAU no tiene ingresos propios, prima facie, podrá tener algún ingreso de alguna tasa, sí. pero no tiene ingresos propios. No vende agua, Mm, no presta servicios de banco, mm, no vende combustible, mm, no vende electricidad, no produce y vende electricidad. exacto, Entonces no tiene ingresos propios. Entonces, ¿qué pasa? Debe alimentarse o es alimentada por esencialmente por rentas generales. exacto. Entonces, eso le quita autonomía. Evidentemente, o le puede quitar autonomía. No le quita, le puede quitar autonomía. Porque depende siempre de lo que le disponga económicamente El gobierno nacional el gobierno nacional, el Poder en Ejecutivo, su ley presupuestal, claro, en la ley presupuestal que lo vota el Poder Ejecutivo. claro. Entonces, la autonomía financiera es un tema Mm, muy importante. sí, La, eh, la elección de las autoridades es fundamental, pero muy importante la autonomía financiera, sin lugar a dudas. sí, Porque si no tenés plata, dinero, para hablarlo bien, sí. para que Podemos ir lo podés. a un ejemplo, ¿no? Porque Sí, ahí hay un tema muy importante, como usted dice, sumamente importante, que es motivo o potencial motivo de conflictos entre el gobierno nacional y las autoridades de la universidad. Y a su vez todos los mecanismos de presión que puedan sobrevenir por el orden estudiantil, por el orden docente, ante, por ejemplo, qué sé yo, disconformidad respecto al presupuesto otorgado a la universidad. Yo voy a este ejemplo. Es como el hijo que le dice al padre, mira, yo soy muy independiente, a mí no te metas en mi vida nada, voy a tomar todas mis decisiones, soy un tipo que sé decidir. Eso sí, preciso tu guita, ¿viste? Me tenés que bancar. Bueno, entonces sí, ahí vamos a entrar en un plano de conflictividad, ¿no? claro, ahí se puede dar una conflictividad y yo te puedo coaccionar, si soy tu padre, te puedo coaccionar a los efectos de que tomes determinadas decisiones en virtud Mm, del hecho de que no te sí. alimentes. Y yo Todo eso. también, y yo como hijo también, porque, Ah, no porque tengo me voy a ver dudas. amparado por la Constitución y te voy a decir, mirá que si no respondes a lo que yo te pido, también te puedo demandar o tal cosa, X, ¿no? De hijo. No tengo duda que los mecanismos de presión son muchos. Claro, Además, no tengo duda, por ejemplo, que la juventud es una fuente de movilización muy importante, muy claro, activa. claro. Y los gremios estudiantiles son realmente muy importantes. Y bueno, en su momento llegaron a ocupar y ocupan, ¿no?
que Sí, fuere, sí. y hacen hacen determinada presión en la opinión pública, sin lugar a No dudas. olvidemos que el gremio estudiantil, la Federación de Estudiantes, está afiliada al PICNT, ¿no? Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, y están muy en la línea sindical de la central sindical. Sería un poco como, eh, mirá, que el padre le diga al hijo, mirá, yo no comparto, como padre, que vos agarraste para el lado que vas a desaprovechar tu vida porque estás con ideologías muy de izquierda, no te estás educando bien, te estás perdiendo el tiempo en un montón de realidades de la ciencia, la tecnología, el mundo real, mirá, es te tenés que preparar, tener un training, una preparación para entrar al mercado laboral, pero vos estás muy vinculado a la idea de que el Estado te tiene que dar todo, de que querés una sociedad justa e igualitaria. ¿No es un poco esa relación que se puede dar entre un gobierno nacional que no es de izquierda y la universidad que está muy izquierdizada? Vamos a hablar claro. Y sí, se puede dar perfectamente. Evidentemente, se puede dar perfectamente como se ha dado, por ejemplo, la relación que existió del PIT-CNT. Usted estaba hablando, sin entrar en el tema, porque si no nos vamos de lo nuestro. Mm, Estaba hablando de lo que está sucediendo en el puerto o en esta obra UPM. mm, Evidentemente, la actuación de la sindical tiende o fue diferente a la que va a ser en este momento. claro, claro. Es un hecho. Entonces, evidentemente, más allá de que existe expresamente la libertad de expresión Sí, claro. establecida en la ley al principio, se habla claramente de la libertad de expresión, que además tiene que ver con la libertad de cátedra. Bien, se hace Claro, referencia a la claro, libertad de cátedra. claro. Pero son determinados, han sido, por una serie de circunstancias, determinados bastiones, y más allá de que no debería actuarse con criterios pseudopolíticos o políticos, se actúa de esa manera. Sí, No hay duda de eso. claro, claro. Y ahí yo veo que ahí, por ejemplo, el país en sí, el gobierno, no tiene, por ejemplo, un control de los planes de estudio que desarrolle la universidad pública, porque muchas veces bajo la bandera de esa libertad de cátedra, que es absolutamente lícita e indispensable, y la libertad en sí, y como institución tener su libertad de decisión y libertad estatutaria, yo no sé si no tiene que haber mecanismos que digan, bueno, pero ojo que usufructuando esa bandera de la libertad, por debajo, en verdad estamos ejerciendo presión y cierta presión que quita esa libertad porque ideologiza la educación universitaria. Hay materias que no, ¿no? Por ejemplo, las carreras científicas es muy difícil que se ideologice mucho la ciencia, pero de pronto las ciencias sociales se ven permeadas por determinada ideología desde las cátedras que quizás se vean presionadas por los planes de estudio. No Yo sé si eso creo, se está dando hoy en la universidad. yo creo que la libertad de cátedra es tan sagrada como la libertad de expresión, como digo yo, que está establecida en el artículo 24 de la Constitución. Este, es fundamental la libertad de cátedra y me parece que un control de los planes de estudio o de las materias por parte del Poder Central es No, absolutamente no es no. inviable. No, no. No corresponde porque No estamos en... corresponde, además porque violaría la autonomía de la universidad. No, 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 eso por un lado. me Eso por un refería lado. a planes, si están estructurados esos planes de estudio como un plan universal, que después la cátedra se toma las libertades con su criterio propio de enfatizar más algunos aspectos que otros, o eso Los, queda a criterio totalmente de la cátedra, por ejemplo, cómo los dictar tal gobiernos, materia. los gobiernos totalitarios, una de las primeras cosas que hacen es disolver los partidos políticos y controlar la libertad Ay, de expresión y la libertad de cátedra. Es y un hecho absorber la indiscutible. universidad pública, Y claro. claro, es evidente, y controlar los Ah, programas. Es ah, un hecho. Entonces, nosotros tenemos que defender a muerte eso. mm, Ahora, que no se haga. Entonces, los planes, por lo menos en derecho, que yo conozco, y especialmente en mi materia, en mis materias, pues yo digo más de una, son, por ejemplo, derecho constitucional, que es una materia muy política, usted lo decía otra vez. sí, En Argentina pero se clave, llama derecho político, inclusive, o sí, derecho constitucional y político, aunque ellos sí. también se separan. Por
ejemplo, en la Separan, UBA, separan, sí, pero, en la Universidad de la República, separan. sí, Aunque, sí. aunque lo vinculan mucho, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de la Complutense le llaman derecho político al Lo que derecho pasa es que constitucional. a la vez ellos separan, pero a la vez el derecho constitucional establece las normas constitucionales de la regulación de los poderes, el equilibrio entre los poderes, los controles, el Y el llamado derecho, asálato, el y el control, Estado de Derecho Constitucional. claro. Pero déjeme terminar. Y después, sí, claramente, el tema del llamado asala, como se llamó ayer a Heber, hoy se llama A Javier García. Javier García, en fin, etcétera. Dos llamados a sala, dos interpelaciones juntas, en fin, digo, cada cual que lo evalúe, muy juntas, no hay que gastar el instituto, yo lo diría si fuera oposición, pero bueno, es un tema de cada cual, en fin, etcétera, está regulado en la Constitución. La Constitución regula eso, pero ¿qué tiene en cuenta la Constitución cuando se estructura? Tiene en cuenta el poder, cómo se distribuye el poder. Y eso ya entra dentro de la zona de la ciencia política. ¿Sí? La distribución, el ganar el poder, el conservar el poder corresponde a la ciencia política mediante las normas que están en la Constitución, es decir, porque lo tiene que hacer dentro del juego constitucional. Claro, claro, claro. Ahora, en una materia como Derecho Constitucional en la facultad, está estructurado el plan, y el Derecho Administrativo también, ¿no? Uh-huh. Está estructurado el plan sin ideología. Exacto. Es O sea, eminentemente técnico. sí, o sea, tiene ideología, sin duda todo. Bueno, todo tiene ideología. Yo Todo diría tiene. que, yo diría que más Pero, que ideología tiene un basamento filosófico. claro, Tiene una ahí doctrina está, filosófica. pero por ejemplo, no está, si se me permite la expresión, flechado hacia el estudio de determinados elementos, como por ejemplo determinadas doctrinas perimidas, Claro. estoy hablando del marxismo, no está flechado en ese sentido, no está flechado tampoco en el estudio de teorías, de ningún tipo de teoría totalitaria, Claro. sino que en general cuando se están estudiando las teorías, e inclusive en materias como historia de las ideas, no es mi materia, pero se estudia muy ancho, o sea, está elaborado muy ancho. Entonces, ¿qué pasa? Es un hecho incontrastable que en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República hay profesores más de izquierda, más de derecha, más de centro. O sea, hay profesores de todo tipo. Ya en las universidades privadas puede Pero no estar te va a un poco... afectar la formación como profesional porque están ajustados a un plan, como usted dice, que es muy universal, es muy amplio en el espectro de las teorías científicas del derecho, de las doctrinas que lo Claro, informan, de las ideologías que hay detrás. Es decir, no está pero de flechada la cualquier cancha. manera, pero de cualquier manera, usted, por ejemplo, por ejemplo, en constitucional, tiene que estudiar en determinado momento el Estado Social de Derecho. O tiene que estudiar, por ejemplo, la reforma del Estado. Si es un profesor que tiene ideas hacia la izquierda, lo va a dar de determinada manera. Por más, o sea, por más que uno trate de ser, de no mencionar, porque no corresponde, Sí, obviamente. está violando la laicidad, pero digo, lo mismo sucede, por ejemplo, yo lo digo continuamente. Una cosa que usted escuche a un profesor de Derecho Administrativo que trabaja en el Estado, que defiende al Estado, para decirlo así, en forma muy ancha, tendría que ser más preciso, pero vamos a dejarlo ahí. No, pero entiendo, sí, sí. Que defiende al Estado, porque no defiende al Estado en realidad, pero que defiende al Estado, a un profesor que litiga contra el Estado. Claro. Porque el que litiga contra el Estado, naturalmente, está continuamente litigando contra el Estado y se autoconvence naturalmente de Está desde el determinadas... otro lado del mostrador y tiene Claro. la experiencia reiterada como profesional de los pros y los contras que tiene del otro lado. Lo mismo sucede si usted es profesor de Derecho Penal y es fiscal, está acostumbrado a acusar a un profesor de Derecho Penal que es defensor. Un abogado litigante, un abogado defensor. Claro, que es defensor. Usted si es defensor, es probable que tenga
Y eso es natural. Natural. Especialmente cuando ustedes medianamente joven. Sí, claro, claro, claro. Porque ya después, cuando se vuelve más veterano, ya vio más o menos las dos vertientes. Ya está más bombero, ya no está tan incendiario, está más bombero. Claro, lo ve de un lado de la baranda y del otro, lo vio de los dos lados. Doctor, vamos cerrando que se nos va el espacio. Estamos 11:10 y Valentina Hughes Muy bien. nos va a dejar la comida pasada de... No, de horno no. Porque pierde No, que hoy venimos con un tema, la vitamina D. Juega en el equipo la vitamina D. Eso es importante. Es Messi en el equipo de vitaminas. Yo tomo sol y usted me ve, estoy bronceado, yo me bronceo con el aire. Pero yo tomo sol. Pero está bien eso. Siempre, yo me bronceo con el aire, prácticamente. Pero yo siempre me tomo mis media horita de sol mientras tomo mate. Es clave eso. Creo que es fundamental. Es importante. La sí, para la vitamina D. Más claro que yo. Ahora, redondeando. Ayer fue un acto interesante, siempre es un lindo reencuentro con la gente. Y debemos defender la autonomía universitaria, 2 puntos, en todo sentido. ¿Quedan 2 del estribo para la próxima? Sí. La huelga de UPM2, ya que hablamos de la regulación del derecho de huelga, se patoteó gente, no se respetó el derecho del trabajador a no hacer la huelga, me acordaba de lo que conversábamos con usted, y esto de la autonomía en todo sentido, ¿autonomía financiera para la Universidad de la República será necesario? ¿Ya está grandecito la nena o el nene para darle autonomía financiera? Puede ser, autonomía financiera puede ser, y autonomía también lo mayormente posible dentro de lo que es el hombre, de lo que somos como seres humanos. La mayor autonomía posible también en materia política, digamos. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muy buena jornada, a seguir tomando sol. Escucharemos a la licenciada. Que pase muy bien. Fuerte abrazo para usted. Vamos arriba Wander hasta que juegue con nosotros. Usted sabe por dónde pateo, no diga. Y sí. Vamos arriba Wander. Un fuerte abrazo para usted, para Maximiliano y para nuestra querida audiencia. Gracias, doctor. Hasta el próximo jueves. El grito clásico del wanderista, la consigna es el Wander nomás. Así dicen los hinchas de Wander. Vamos al Wander nomás. Un abrazo, doctor. Chao. Otro. El doctor Rubén Flores de Arquevicius conversando con nosotros, docente grado 3 en Derecho Constitucional, abogado, por supuesto, especialista en este tema y en tantos otros temas, también Derecho Administrativo y Derecho Informático. Vamos rápidamente, Maxi, una pausa para conversar con la licenciada Valentina Hughes acerca de un tema, la vitamina D.